A partir de este acontecimiento, el doctor Hammer empieza a investigar las causas de las enfermedades, ¿sí? Que todo tenía una razón de ser, todo tenía un sentido biológico, ¿sí? Entonces, se puso a investigar miles de casos, llegó a investigar aproximadamente 20.000 casos, ¿sí? En cuanto a todas las situaciones que tenía de cáncer, ¿sí? Cáncer de mama, cáncer de testículos, cáncer de ovario. Y bueno, encontró una correlación directa entre un determinado impacto emocional, ¿sí? Relacionado directamente con un determinado cáncer, ¿sí? Bueno, entonces a partir de ese momento surgen a partir de él las 5 leyes biológicas, ¿sí? Donde la primera ley biológica hace referencia a que las denominadas enfermedades, ¿sí? O denominadas enfermedades para la medicina ortodoxa, son programas especiales con sentido biológico, ¿sí? Que llevamos todos los seres vivos, ¿sí? Para atravesar situaciones de estrés, ¿sí? Y poder sobrevivir a una determinada situación, ¿sí? Entonces, O sea, una enfermedad de la que nosotros comúnmente conocemos es una respuesta emocional de un hecho que nos ha pasado. exactamente, nosotros, esto surge así, tenemos programas, ¿sí? A nivel inconsciente tenemos programas que podemos tenerlos o crearlos de chicos, ¿sí? En la infancia o a través de una determinada vivencia. También son programas que los podemos adquirir por proyecto sentido, ¿sí? Que nos pasa a nuestra mamá cuando estamos en el vientre de ella. Y también estos programas los podemos tener en nuestro inconsciente a través de nuestro árbol transgeneracional, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos determinados programas, ¿sí? Hay gente que tiene, personas, pacientes que tienen programas que están relacionados con conflictos de miedo a morir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona en determinado momento de su vida adquiere ese programa, ¿sí? Y ese programa es un programa sutil a nivel inconsciente que queda guardado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona en determinado momento de su vida experimenta una situación, ¿sí? Vive una emoción relacionada con ese programa, ¿sí? Con ese programa, digamos, que se codificó en determinado momento de su vida, la persona vuelve a experimentar esa situación, ¿sí? O sea, vuelve a experimentar la misma emoción, ¿sí? Asociada a ese programa biológico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vuelve a experimentar esa situación, se activa ese programa de supervivencia, porque cuando los programas se activan es porque está en jaque nuestra supervivencia, ¿sí? Se activa ese programa y la persona experimenta una determinada enfermedad. Si hablamos de conflictos relacionados con el miedo a morir, miedo a que me va a faltar el oxígeno, o miedo a que le falte el oxígeno a un ser querido, ¿sí? Vivimos una situación de ese calibre que la vivimos, a ver, la vivimos en un estado de soledad, la vivimos, ese impacto emocional nos agarra de forma imprevista, ¿sí? Nosotros no nos anticipamos a ese impacto emocional, lo vimos en situación de soledad, o sea, no lo podemos expresar, no se lo podemos manifestar a nadie. También lo vivimos para nosotros como situación dramática, ¿sí? No significa que para el otro no sea dramático, pero para nosotros, en función del programa que tenemos y de nuestra creencia, lo vivimos de una situación muy dramática para nosotros, la cual no podemos resolver. Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, generamos alguna de esas situaciones, experimentamos una situación difícil, de la cual en Sí. algún momento intentamos o la habíamos previsto, ¿cuál es la respuesta del cuerpo? Cuando la situación es prevista o la situación es imprevista. Sí, supongamos, hablemos de estrés. Bueno, en caso de algún estrés, las enfermedades pueden ser causadas por un estrés psicológico o por un estrés físico. Suponete, vos, una persona tiene una vida sedentaria y de repente agarra y sale a correr 5 kilómetros. ¿Qué Sí. pasa? Cuando vuelve de correr esos 5 kilómetros, el cuerpo le va a dar una respuesta en cuanto a lo que hizo, ¿sí? Porque esa persona no está acostumbrada diariamente a correr 5 kilómetros. Entonces, lo más probable es que cuando venga de correr esos 5 kilómetros, esa persona se va a sentir enferma, va a sentir dolores musculares, puede sentir vómitos, fiebre, ¿sí?
temperatura. Bueno, ahí estamos lo que te quería preguntar. Bueno, ¿Y cómo reacciona la propuesta que vos tenés en relación a eso que ha aparecido? bueno, en este caso, como o sea, el acontecimiento es consciente, la persona es consciente de lo que le está sucediendo, ¿sí? Tiene una causa, que la causa es que salió a correr 5 kilómetros y nunca lo hacía, entonces la persona no puede resolver ese conflicto, ¿sí? A nivel consciente. El tema está cuando nosotros no podemos resolver el conflicto y está a nivel inconsciente. O sea, una persona que sufre de cáncer de pulmón, ¿sí? Esa persona no sabe para qué tiene el cáncer de pulmón y por qué, ¿sí? Entonces la persona va al médico con un determinado síntoma y en el médico recibe un conflicto de diagnóstico, ¿sí? Porque nosotros para nuestra creencia el cáncer lo relacionamos con la muerte, ¿sí? Entonces ahí el paciente tiene un doble conflicto, ¿sí? El conflicto de tener el cáncer más el conflicto del diagnóstico médico, ¿sí? Entonces ahí tiene un doble impacto. Si tengo miedo a morir o tengo el cáncer relacionado con el miedo a morir de un ser querido, ¿sí? Y ahora vuelvo a experimentar el cáncer, ¿sí? En función del miedo a morir que sufro yo mismo por el impacto de diagnóstico. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el cáncer de pulmón en este caso? Esa persona que sufrió el miedo a morir cuidando a un paciente en el hospital tuvo miedo a morir, miedo a que se le muera un hijo, ¿sí? Esa persona lo vive de forma impactante, en soledad, es una situación dramática y no le encuentra una solución satisfactoria, ¿sí? Entonces ahí se dispara el programa de supervivencia, en este caso el cáncer de pulmón. ¿Para qué sirve el cáncer de pulmón? Se empiezan a multiplicar las células, ¿sí? En el pulmón. ¿Por qué? Porque el sentido biológico es el siguiente. Yo necesito extraer más oxígeno de donde sea para poder sobrevivir, ¿sí? Porque la señal biológica o la interpretación biológica es me voy a morir, necesito más oxígeno, ¿sí? Porque nosotros relacionamos la vida y la muerte con el oxígeno, ¿sí? Claro. Entonces se activa el programa de reparación, cáncer en el pulmón, ¿sí? Entonces cuando el paciente se da cuenta que ese cáncer tiene un sentido biológico y lo puede relacionar a nivel inconsciente con una emoción que tenía de un programa que lo traía por Proyecto Sentido, por Transgeneracional o por un programa que se le activó en su infancia, una vez que la persona resuelve ese conflicto a nivel inconsciente, el cáncer deja de manifestarse, ¿sí? Entonces, el Y cáncer... entonces ahora viene la pregunta del millón. Esta nueva propuesta tuya de la biodecodificación, ¿en qué puede ayudar a una persona que te aparece desesperada y te dice, mire, me diagnosticaron esta enfermedad, lo que vos decís, cáncer de pulmón? ¿Cómo lo ayudas? Bueno, en este caso lo que se hace es una descodificación biológica, ¿sí? Del paciente. Para cualquier tipo de enfermedad, todas las enfermedades funcionan de la misma forma, desde un resfrío hasta el cáncer que nosotros, en función de nuestra creencia, decimos que es el más poderoso o el más peligroso. Todas las enfermedades tienen el mismo, digamos, origen, ¿sí? Entonces, la persona con un cáncer de lo que sea, un tumor cerebral, un cáncer de próstata, un cáncer de peritoneo, cáncer de mama, de ovario, de testículo, de pulmón, lo que se hace es una decodificación biológica. ¿En qué consiste el proceso? Se lleva al paciente a nivel inconsciente a que busque cuál es la emoción en la cual se programó ese miedo, supongamos que hablamos de un cáncer de pulmón, ese miedo a morir, ¿sí? Y entonces cuando la persona relaciona la situación que vivió actual, ¿sí? En un determinado escenario, con una determinada persona, ¿sí? Que esa emoción es la misma que, digamos, que generó que ese programa se haya insertado en su inconsciente, cuando la persona puede solucionar ese conflicto a nivel inconsciente, o sea, toma conciencia de para qué tiene ese cáncer en función de qué le apareció, ¿sí? Ese cáncer deja de manifestarse, ¿sí? Porque el inconsciente a nosotros nos está mandando la señal, en este caso del cáncer, porque está en peligro nuestra supervivencia, ¿sí? Vos, ¿Entiendes? no sé, creo entender esto y me estoy asustando un poco. Vos estás diciendo que se puede curar con esto. Mirá, yo tengo más de 10 cáncer de mamas curados, ¿sí? De México, Mirá que Colombia, le estamos hablando a España, gente que puede estar Uruguay. padeciendo por esto, puede estar Ujú. padeciendo. O sea que yo quiero ser lo más cauto posible. Vos decís que tienen una esperanza de vida importante El, co- accediendo a este tipo de prácticas. el conflicto
si se puede solucionar a nivel inconsciente, dependiendo del estadio en el cual está el cáncer, porque cuando nosotros tenemos el tumor ya es una fase de reparación, ¿sí? Claro. Es una fase de reparación. La persona, los pacientes se curan, ¿sí? Se sanan automáticamente, ¿sí? Un tumor cerebral, si el tumor cerebral está relacionado con un conflicto de desvalorización intelectual, ¿sí? Las personas que son cefálicas, que todo lo tienen que cuestionar, que todo lo piensan, que le tienen que encontrar un razonamiento a todo, sufren un determinado problema de desvalorización intelectual en la cual no pueden resolver un problema. Entonces, ¿cuál es la solución biológica? Necesito más cerebro para poder resolver este conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el inconsciente? O sea, la psique recibe esa señal, manda la señal al cerebro y el cerebro manda la señal al órgano, ¿sí? Al órgano, digamos. No, está bien. Más o menos, básicamente lo que vos estás planteando yo lo comprendo. Lo que me, dado la estructura que tenemos cada uno de nosotros, que estamos adhiriendo desde chiquito a un tipo de medicina que propone otras cuestiones, esto que vos nombras que es novedoso, cuesta entender en algún aspecto esto. ¿Hay antecedentes de gente que se haya curado de esto? Sí, tal cual. De hecho, yo tengo pacientes que se curan. Cáncer de peritoneo, tumores cerebrales. Ahora tengo que decodificar un tumor de ovario en Uruguay, tumor cerebral en México, mañana. O sea, las personas se sanan. Bueno, se sanan. Esperá porque te vuelvo a repetir. Yo me pongo en el lugar de la persona que puede estar padeciendo esta dolencia y yo sé que este tipo de gente, porque me ha tocado a nivel experiencia familiar, se aferra al primer palo que está en el mar, a lo que haya. Entonces yo te pregunto, las personas que se van a contactar con vos, que ahora vamos a dar algunas líneas de contacto, Bien. yo les digo, tienen que tener una prudencia, tienen que tener una expectativa mediana, alta o baja. ¿Con qué tienen que concurrir? ¿Cómo sería el perfil natural de una persona que concurre a vos? Una persona desesperada, una persona que escéptica, ¿todo tiene lugar? Mira, lo principal es que la persona, digamos, le encuentre el sentido biológico a su enfermedad. O sea, la enfermedad es un programa, ¿sí? Que en definitiva viene a sanarnos de un conflicto que no tenemos resuelto, ¿sí? Claro. Entonces, para la vieja medicina la enfermedad es algo malo, ¿sí? Pero para lo que es la nueva medicina germánica, la enfermedad tiene un sentido biológico, ¿sí? O sea, si uno tiene un cáncer en el ovario izquierdo o en el ovario derecho, o sea, ese cáncer aparece para algo, un sentido biológico tiene. Si no es que la biología tiene fallas, como dice la vieja medicina, que la biología tiene fallas o que la naturaleza falla en esos casos. No, Entonces son alertas. son todos programas de supervivencia. Que Claro. cuando para nosotros está en jaque nuestra supervivencia y algo no lo podemos resolver a nivel consciente, actúa nuestra biología a nivel inconsciente y nos manda, digamos, un programa de reparación. Llega una pregunta porque dice que hablabas de las 5 leyes de la vida y que ya te cortamos quizá en el medio. ¿Cuáles son las 5 leyes de la vida que planteabas? Lo que plantea Hammer son 5 leyes biológicas. Sí, perdón, biológicas. Las leyes biológicas. La primera ley biológica, ¿sí? Es esta, que todas las enfermedades se originan a partir de un programa especial con sentido biológico, ¿sí? Ujú. Yo creo que si nos ponemos a hablar de las leyes que siguen, por ahí nos vamos a ir de tema porque son leyes que tienen que ver con los microorganismos, Ah, y bien. por ahí como que nos vamos de tema. No, perfecto, pero digamos, tienen que ver con la cuestión de el cuerpo, digamos, la biología y Exactamente. su relación con el tema de las enfermedades, ¿no? Exactamente. Y acá aparece otra pregunta, aparte de cánceres, ¿se pueden tratar otras enfermedades? Se pueden tratar absolutamente todas las enfermedades, ¿sí? Excepto por ahí determinadas enfermedades mentales, ¿sí? En las cuales si nosotros decodificamos a esa persona, el paciente puede llegar a experimentar alguna dolencia orgánica, ¿sí? Digamos, esa enfermedad psicológica se puede llegar, si la decodificamos, se puede trasladar al organismo y puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Ujú. Pero en general la mayoría de las enfermedades se pueden descodificar, ¿sí? Una psoriasis, una celiaquía, ¿sí? Todas las enfermedades tienen un sentido biológico. Está, perfecto. Exacto, una persona que tiene asma, que tiene una cuestión de celiaquía.
No hay drama. Puede, digamos, resolverse con biodecodificándose, Sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. La pregunta es, esto, digamos, si vos te llaman, lo hacen con vos por teléfono, lo pueden hacer presencialmente. Y mira, esto se puede hacer de forma presencial, que es lo más recomendable, pero Ujú, después se puede hacer vía Skype, ¿sí? Por videollamada. De hecho, ujú, ya te digo, yo desprogramo tumores en otros países, ¿sí? Tengo un socio en España, en el cual trabajamos juntos. ujú. Y bueno, hacemos todo este tipo de trabajos. Juancito, danos la página tuya de Facebook. La página es Biodescodificación de las Enfermedades, es la página de Facebook. Bien, Y después tenemos una página de Instagram que es biodescodificación-General Roca, bien. GR. Y bueno, ahí se pueden contactar. Y si no, a tu teléfono celular, que es 2984-875-265. Exactamente. Bien, te Exactamente. llaman ahí, hablan con vos. Queda abierta la invitación a que podamos hacer algo acá en el programa. Sí. Sí, estaría Le decimos, bueno. le decimos a nuestros oyentes que nos están escuchando que si conocen a alguien que pueda que estar padeciendo algún tipo No, recién. están apareciendo un montón de consultas. El tema es que vamos a Sí, reunirlas y probablemente en algún momento llamemos otra vez a Juan. exactamente, vamos a traerlo a Juan nuevamente, porque digamos, no solamente con cáncer, sino también tema de asma, tema anemia. Tal cual, anemia. En el caso de la anemia, a ver, por la insuficiencia de glóbulos rojos, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la anemia? Las personas que sufren anemia son personas que viven en un ambiente familiar tóxico, en la cual cuando vos respirás ese oxígeno, para el inconsciente, introducir ese oxígeno para el inconsciente es tóxico. Para ¿Sí? el ambiente laboral tóxico. Para el inconsciente no diferencia entre un ambiente laboral, un ambiente familiar, ¿sí? No diferencia entre lo real, lo virtual, lo imaginario, ¿sí? Entonces opera de manera muy sutil, ¿sí? Si yo estoy viviendo en un ambiente familiar muy tóxico, donde el oxígeno que se respira ahí es tóxico, yo lo que me voy a ingerir en mi cuerpo, para mi cuerpo es peligroso. Entonces, ¿cuál es la solución biológica frente a eso? Que yo no lo estoy resolviendo a nivel consciente. Es disminuir la cantidad de glóbulos rojos que yo tengo, ¿sí? Para que el oxígeno que se transporta a mi cuerpo sea de la menor cantidad posible. ¿Por qué? Porque ese oxígeno para mi inconsciente es tóxico. Entonces, la solución biológica es, Generar menos glóbulos. claro, que el oxígeno que ingresa a mi cuerpo sea la menor cantidad posible, porque ese oxígeno para mi inconsciente es algo tóxico. Cuando la persona puede resolver ese conflicto, ¿sí? Puede sanar su anemia o la enfermedad que tenga. Perfecto. Juan Matías, entonces, 298-4875-265, si no a través de tu página de Facebook, que es... Biodescodificación de las enfermedades, Bien, ¿sí? Ahí me pueden contactar bien, y ya te digo, sanamos todo tipo de enfermedad, perfecto. dependiendo de que la persona esté dispuesta a sanar, porque en definitiva el que sana es la persona a través de sus propios medios, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es que la persona pueda relacionar su conflicto a nivel inconsciente. Bien. Una vez que el inconsciente relaciona esos acontecimiimientos, desactiva el programa y la persona, digamos, sana su enfermedad, ¿sí? Es algo automático. Perfecta. Quedó hecha la invitación a todos aquellos oyentes que les interese el tema. Ya le dimos las líneas de comunicación con Juan. Y bueno, seguramente, Juan, vas a volver al programa y vamos a hacer con la secretaria, obviamente, que nos acompaña el día de hoy. Y seguramente vamos a hacer algo en el programa. Sí, sí, podemos hacer alguna descodificación en vivo con determinadas temáticas para que las personas